Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y hoy vamos a dar inicio al primer libro, el cual es el libro de Génesis. Y para comenzar, la palabra Génesis es una palabra muy interesante. Viene de la palabra hebrea Toledot, que quiere decir generaciones y orígenes, lo cual, vuelvo a repetir, es un dato sumamente interesante porque lo que va a tratar de hacer el autor de Génesis es mostrar las generaciones del pueblo de Israel, y no solamente del pueblo de Israel, sino mostrar las generaciones de todo el mundo. Adán, después con una segunda, por así decirlo, cuello de botella con la familia de Noé, y posteriormente ya se va a dedicar a hablar del pueblo de Israel, las generaciones del pueblo de Israel, y también se concentra el autor en hablar en los orígenes de toda la creación. Entonces, este libro, para un conocimiento más amplio de toda la Biblia, es fundamental que lo entendamos para que nosotros podamos alabar aún más al Señor por medio del conocimiento que nos da este libro. ¿Quién fue el autor? Bueno, se reconoce que el autor no solamente de Génesis, sino de todo el Pentateuco es Moisés. Con excepción de los últimos capítulos de Deuteronomios. ¿Por qué? Porque en los últimos capítulos de Deuteronomio se narra la muerte de Moisés. Entonces, obviamente, un muerto no puede narrar su propia muerte. Así que se cree que fue Josué quien siguió los últimos capítulos del Deuteronomio. Pero de ahí en fuera, tanto Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y muy gran parte de Deuteronomio fue escrito por Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Una fecha. Se estima que fue escrito este libro entre el año 1445 a 1405 antes de Cristo. Después de que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, ustedes sabrán que tuvieron que pasar como manera de castigo 40 años en el desierto, el pueblo de Israel. Lo veremos cuando lleguemos a Éxodo. Así que se estima que en estos 40 años Dios le reveló a Moisés lo necesario para que él pudiera escribir Génesis. Entonces, en el periodo que ellos estaban vagando en el desierto, en esos 40 años, se cree que fue escrito Génesis y todo el Pentateuco. Entonces, nuestra fecha alrededor aproximada es 1445 a 1405 antes de Cristo. El propósito de Génesis. Tenemos como tema clave principalmente de Génesis son los orígenes, como ya lo habíamos visto en el significado del título. Trae como tema de cómo Moisés, Dios le reveló cómo todo lo que existe iba a ser creado. Ese es el tema clave, los orígenes de la creación y los orígenes también del pueblo de Israel. Y tiene principalmente tres propósitos. El primer propósito es, Dios creó todas las cosas de una manera directa. Segundo propósito, se registran los comienzos del matrimonio, los lenguajes, las naciones, el pecado y el culto a Dios, así como también los comienzos de la humanidad. Y tres, Dios siendo el creador ha de redimir al hombre caído a través de las promesas dado a un hombre llamado Abraham y a su descendencia, por medio de las bendiciones dadas a Abraham. Y con esto los quiero llevar un bosquejo muy general sacado del libro de Paul Wember, Panorama del Antiguo Testamento, en donde podemos ver de una manera muy clara cómo él quiso bosquejar Génesis, que en lo personal se me hace muy precisa. En primer lugar tenemos la historia primitiva, dados del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Qué vamos a encontrar en esos capítulos? Bueno, del capítulo 1 al 2 encontraremos la creación, cómo Dios creó la tierra y cómo Dios creó al hombre como su corona, como la corona de la creación, aquel ser vivo que iba a regir sobre los demás, sobre este mundo. De capítulo 3 a capítulo 5 encontramos la caída del hombre, así como les adelanto el primer homicidio hecho en la humanidad. Posteriormente, en el capítulo 6 a capítulo 9 encontramos el diluvio universal, y del capítulo 10 a capítulo 11 encontramos las naciones, o sea, la Torre de Babel y cómo Dios hizo que todas las personas se dispersaran para así cumplir con su mandamiento de conquistar todo el mundo.
Y tenemos también como un segundo apartado la historia patriarcal. Si te dan cuenta, aquí solamente vemos que Moisés le dedica 11 capítulos a hablar sobre los orígenes de todo el mundo, pero le dedica muchísimos capítulos a hablar sobre la historia del pueblo de Israel, de cómo lo vimos en la lámina anterior, de cómo Dios por medio de Abraham iba a bendecir a todas las naciones, ya que de su misma descendencia iba a venir el Mesías, pero no solamente de él, sino que también vamos a ver las aventuras de Isaac, de su hijo Jacob, y después posteriormente las 12 tribus, pero él le puso José, ya que fue él quien agradó, por medio de muchas cosas que vamos a estar viendo en el libro de Génesis, él pudo estar en la corte real de Egipto y salvar a su propio pueblo. Entonces, ¿por qué es importante un bosquejo? Es importante que lo tengamos en mente, ya que el bosquejo nos ayudará a tener un panorama del libro de Génesis. Y es muy relevante, ¿para qué? Para que nosotros podamos entender por medio de temas en nuestra mente cómo está dividido este libro y nos sea mucho más fácil su lectura. Así que vamos a empezar con la historia primitiva, con el primer inciso, que sería la creación del capítulo 1 al capítulo 2. Y vamos a comenzar desde el inicio. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando estamos hablando de aquí en el principio, estamos hablando claramente de la creación de todo lo que existe. Todo lo que existe en el universo. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos tiene que quedar algo muy claro. Dios creó todo ex nihilo, es decir, de la nada. Y esto lo corroboramos con Hebreos capítulo 11, verso 3. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, de la nada. Dios es la causa de todo. Dios es el causante sin causa. Dios es el creador de todo. Él simplemente Él habló y la creación existió, ex nihilo, de la nada. Y con esto que estamos en el tema de la creación, vamos a ver diferentes puntos de vista de los orígenes. El primer punto de vista que nosotros vamos a ver es el evolucionismo. La palabra evolución significa cambio, desarrollo o progreso. ¿Y qué es lo que habla prácticamente esta teoría de creación? Bueno, esta postura dice que el mundo y lo que hay en él comenzó y se desarrolló por medio de procesos naturales, mutaciones, selección natural, inmensos lapsos de tiempo, miles y miles de millones de años. Y para esta postura no se requiere a ningún Dios. ¿Por qué? Porque el universo para ellos se creó a sí mismo. Para ellos el universo es su Dios. Aunque este universo no pueda pensar, aunque este universo no tenga una personalidad, para los evolucionistas el universo es su Dios. Se creó a sí mismo. Y por lo tanto, como este universo simplemente se creó sin ningún sentido, sin ninguna razón, el azar rige sobre todo lo creado. No hay un plan. Para el evolucionismo, si nos ponemos a ver detalladamente, no hay un plan para todo lo creado. ¿Por qué existe el mundo? Porque existió. ¿Por qué existe la humanidad? Porque por azar existimos. ¿Por qué tenemos 5 dedos en las manos? Bueno, por selección natural, pero a fin de cuentas, si lo vemos más grande, tenemos 5 dedos en cada mano. ¿Por qué? Porque así lo decidió el azar. Si no hay un creador moviendo los hilos, ninguna postura moral, ninguna creencia, nada de lo que podamos ver realmente tiene un sentido porque no hay un propósito para su creación. Y así es el evolucionismo. Una vida llena sin sentidos. Que por cierto, el evolucionismo también, una de las cosas que fomenta es de que por medio de procesos de miles y miles de millones de años, un organismo unicelular puede evolucionar a un pececito y este pececito, sin tener la carga genética, puede evolucionar a un dinosaurio de muchísimos metros de altura y este dinosaurio posteriormente puede evolucionar
a un pollo. ¿Se dan cuenta? La carga genética de cada una de estas especies, porque son especies diferentes, no es la misma. Y de acuerdo al evolucionismo, si dejamos pasar miles y miles de millones de años, la carga genética presentará mutaciones y por medio de selección natural podemos pasar del poderoso tiranosaurio Rex al más pequeño de los pollos. Pero vuelvo a lo mismo, el evolucionismo carece de dos fundamentos. ¿Cuáles? En nuestros genes no se puede aumentar nada para que nosotros podamos evolucionar una especie totalmente diferente. Eso tendría que ser una mutación, y la mutación, no hay un progreso en esta mutación, sino que hay un retroceso. Las mutaciones son retrocesos. Si nosotros ponemos algo en nuestra carga genética, que ya está bien así como está, pero ponemos algo en nuestra carga genética, mutamos, o sea, nos deterioramos, no evolucionamos, no nos volvemos X-Men, para nada. Y también esto se cae, esta postura se cae porque ellos dicen, si tú tan solo vivieras miles y miles de millones de años, entenderías que todo el universo fue formado de esta manera. Ningún ser humano puede vivir miles de millones de años. Entonces esto simplemente no puede ser comprobable, científicamente hablando. El siguiente postura que vamos a ver aquí es el evolucionismo teísta. ¿Qué es el evolucionismo teísta? Bueno, es exactamente casi lo mismo que el evolucionismo, solamente que meten en la ecuación a Dios. Intentan coordinar los componentes básicos de la teoría del evolucionismo con el Dios creador de la Biblia. ¿Cómo es esto? Bien. Primeramente los evolucionistas dicen, es evidente, según ellos, es evidente por medio de muestras de carbono 14 que todo lo que existe tiene un periodo de vida de miles y miles de millones de años. Para empezar, quiero recalcar que la muestra de carbono 14 está errada. ¿Por qué? Porque se han hecho muestras a cadáveres de focas, a cadáveres, perdón, de animales que se encuentran en la Antártida y en el Polo Norte. Se han hecho muestras de carbono 14 a cadáveres que obviamente tienen días de descomposición, y se ha visto que, según la muestra de carbono 14, tienen miles y miles de años de haber existido, lo cual simplemente no puede ser verdad. ¿Por qué? Porque si el cadáver está allí y es una especie conocida, de acuerdo a su postura, no tiene que tener más de cierta cantidad de años. Entonces, las muestras de carbono 14 no son precisas. Por lo tanto, por ahí empezamos mal. Los evolucionistas teístas están errados. Pero bueno, volvamos a su postura. Ellos dicen que hay evidencia suficiente para pensar que la Tierra tiene miles y millones de años y que realmente Dios ocupó el proceso evolutivo para crear al hombre. Y que un día había un mono, digamos, en la Tierra, y Dios dijo, quiero hacer este mono a mi imagen y semejanza. Entonces yo le voy a poner un alma a este mono y va a evolucionar hasta hacerse, después de miles de millones de años, a mi imagen, al ser humano que hoy conocemos. Ay, esta postura tiene muchísimos problemas. Hay implicaciones negativas, como por ejemplo, compromete la clara enseñanza de las escrituras de que la creación de que el hombre es una creación directa de Dios. Lo compromete. Y lo vamos a ver. Dios creó en el sexto día de la creación al hombre. Lo repito, de la nada. Jamás leemos en el libro de Génesis que Dios esperó miles y miles de millones de años, o que por medio del proceso evolutivo de también miles y miles de millones de años, el hombre fue formado. No, simplemente dice el Señor que Él habló y se formó el primer hombre, Adán, y después, capítulo 2 de Génesis, vemos de una manera más detallada, fue formada Eva del costado del hombre. Otra implicación negativa de esta postura es que compromete la naturaleza del hombre, el origen del pecado y la muerte. La naturaleza del hombre en su creación es haber nacido de la nada. El origen del pecado también es comprometido de esto. Solamente piensen, dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Y el pecado vino por consecuencia en el capítulo 3 de Génesis, después de que Adán y Eva pecaran, al haber desobedecido a Dios y haber comido del fruto del conocimiento
del bien y del mal. Entonces, hasta este punto se conoció la muerte. Hasta este punto entró el pecado a la humanidad y por medio del pecado tuvimos apertura a la muerte como consecuencia, repito, del pecado. Pero si nosotros nos vamos con la evolución teísta, la muerte tuvo que haber entrado muchísimo antes que esto. ¿Por qué? Porque para que un organismo evolucione y se vaya perfeccionando por medio de selección natural, muchos organismos tuvieron que morir antes. ¿Ven dónde está el problema? Si ellos tienen razón, si el evolucionismo teísta tiene razón, entonces si Génesis capítulo 3 miente y el pecado y la consecuencia del pecado, muerte, no entró después, sino que entró miles y miles de millones de años atrás. Este es el problema con el evolucionismo teísta. Simplemente hacen a un lado la revelación dada por Dios en el libro de Génesis capítulo 3 y ellos quieren poner su propia revelación, teniendo como interpretando negligentemente la palabra de Dios y el contexto de las escrituras. Entonces, como podemos observar, la postura de evolucionismo teísta simplemente no puede entrar en nuestros conceptos bíblicos. Para ellos el pecado entró muchísimo antes, porque por medio de procesos evolutivos nosotros llegamos a ser los seres humanos que hoy conocemos. Pero con esto, repito y lo repito 1000 veces, echan abajo la enseñanza bíblica ya establecida en Génesis capítulo 3, que el pecado y la muerte entraron después de que Adán y Eva pecaron, no antes, sino después. Siguiente postura, encontramos la postura del creacionismo. ¿Y qué es lo que sostiene el creacionismo? Dios creó soberanamente los cielos y la tierra mediante actos específicos. Dios creó todo lo que existe de la nada por medio de actos específicos. El creacionismo no está de acuerdo con el evolucionismo ni con el evolucionismo teísta. Al contrario, el creacionismo dice, Dios creó todo por su propia voluntad. Hay un ser creador, hay alguien que realmente está orquestando todo, hay alguien que está moviendo los hilos para su voluntad. Y de aquí encontramos 3 posturas. La primera postura es la postura del día época, día o día genial, día siglo o día geológico. Prácticamente esta postura es la que acabamos de ver, la del evolucionismo teísta, en donde se menciona que Génesis 1 no es literal, sino que son grandes periodos de tiempo de miles y miles de millones de años y que por medio de esto a Dios le plació hacer toda la creación por medio del evolucionismo. Ya la refutamos, está mal. La segunda postura que nosotros encontramos es la postura de la ruina reconstrucción, también conocida como la teoría de la brecha y creada por Scofield. Él propone que hay una brecha muy grande entre Génesis capítulo 1, verso 1 y Génesis capítulo 1, verso 2 en adelante. Vean lo que dice. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De acuerdo con Scofield, él piensa, y la teoría de la ruina reconstrucción, o también teoría de la brecha, ellos piensan que en Génesis capítulo 1, verso 1, hay una brecha de periodo de tiempo de quién sabe cuántos años, miles de años. ¿Por qué? Porque si como dice Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, ellos piensan que había una creación antes de la creación empezada de Génesis capítulo 1, verso 2. Ellos piensan que había una creación antes, y por lo general suelen ellos creer que Satanás tenía dominio de esta creación, y que la creación que habla en Génesis capítulo 1, verso 1, fue destruida cuando Satanás fue expulsado de los cielos. Él fue expulsado de los cielos y como desquite de Dios, destruyó toda la creación de Génesis capítulo 1, verso 1. Y como en Génesis capítulo 1, verso 2 dice,
y la tierra estaba desordenada y vacía, dado por todo el berrinche que hizo Satanás, pues Dios tuvo que crear una nueva creación. Pero una vez volvemos a lo mismo. En la Biblia jamás se nos presenta que hubo una creación preadámica antes de Adán, jamás se nos demuestra. Simplemente Génesis capítulo 1, verso 1, es un resumen general de todo lo que vamos a encontrar en todo el capítulo 1 de Génesis. Simplemente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así fue. En todo Génesis capítulo 1 vamos a ver cómo Dios creó los cielos y la tierra. Este simplemente, el verso 1 es un resumen general. Y a partir del verso 2 en adelante, ya empieza a describir Moisés de cómo fue este proceso de creación de los cielos y la tierra. Entonces podemos descartar completamente la teoría de Scofield. Y la tercera teoría, la tercera postura, perdón, del creacionismo es la postura del día literal. ¿Cuál es esta postura? Pues la más sencilla de interpretar y la única que el texto bíblico realmente nos deja ver, que los días de la creación son hechos en 24 horas literales. Cada día que va pasando de la creación son de 24 horas literales. Dios creó todo lo que existe en 6 días y repito, de 24 horas literales, no de periodos de miles y miles de millones de años, como dice la postura del día época, de que cada día, según ellos, es miles de millones de años, sino que Dios creó la creación por día en un periodo de 24 horas literales. ¿Y qué es lo que dicen las religiones al respecto de esto? Bueno, el confucianismo dice que Toa engendró el cielo y la tierra. El hinduismo dice que Brahma es el Dios que creó el mundo. El islamismo dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra y que todavía puede que esté creando, o sea que su proceso creativo no ha cesado. El judaísmo dice que Jehová, solamente Jehová, Dios el Padre, es el creador de todo, mientras que el cristianismo, por medio del sustento bíblico, dice que Dios en sus 3 personas creó todo lo que existe. Yo les pregunto, cada una de estas posturas afirma decir la verdad. Dicen que ellos tienen la verdad. Pero ¿cómo podemos encontrar la verdad si cada una de estas posturas se contradice? Bueno, no podemos hacer bajar, sería interesante, ¿no? Sería interesante hacer bajar al Dios de cada una de las religiones y decir, a ver, Dios del hinduismo, Dios del islam, Dios del cristianismo, los vamos a poner a todos en fila y den sus argumentos para ver quién tiene la razón. Sería interesante, pero simplemente el ser humano no puede hacer eso con las deidades. Entonces, ¿cómo se puede encontrar la verdad en medio de tanta confusión? Todas estas religiones, todos estos dioses han dado su libro sagrado a la humanidad. El confucianismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, el cristianismo, los mormones, los católicos, todos. Todos han dicho, Dios me ha dado un libro, Dios me ha revelado su voluntad. El cristiano tiene la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, poner a la mesa todos los escritos religiosos que hay en el mundo. A ver, el cristianismo pondrá la Biblia en la mesa, el catolicismo pondrá su Biblia con sus libros apócrifos en la mesa y también junto con sus libros papales y todo lo que ellos requieren. El hinduismo pondrá sus libros sagrados en la mesa, el islamismo igual, y así todas las religiones pondrán sus libros sagrados en la mesa. Y a pesar de que el ser humano no puede analizar a los dioses, porque ellos se supone están en un plano más elevado, sí podemos estudiar lo que los dioses nos revelaron. ¿Y quién creen que es el que va a salir ganando? Bueno, si Dios es Dios, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, y sin errores, porque eso sería la definición correcta de Dios, un ser simplemente sin errores, entonces su libro sagrado tampoco tendría por qué tener errores. Así que el libro
que esté en la mesa y el libro que no se encuentre errores históricos, geográficos, culturales y de toda ciencia que presuma tener ese libro. Aquel libro que no presente errores, ese libro que realmente va a ser dado por el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y lamento decirle al resto de las religiones que realmente el único libro que puede pasar esta prueba es el libro de la Biblia, con sus 66 libros canónicos. Todos los libros de otras religiones, escúchenme bien, presentan errores históricos, geográficos, culturales, entre ellos mismos, entre sus mismos escritos, entre sus profetas. Y el único libro que está exento de todo error es la palabra de Dios. Si no me creen, por favor, hagan un estudio minucioso de la palabra de Dios. Por favor, encuéntrenle errores al libro santo. Encuéntrenle errores a la Biblia y a sus 66 libros. Y yo les garantizo, no encontrarán ninguno. No encontrarán ninguna contradicción. No encontrarán ningún error geográfico, histórico, cultural. No encontrarán ningún error de interpretación. No encontrarán una contradicción entre sus más de 40 autores. No la hay. Como dice el comercial, no la hay, no existe. Ese estudio se los dejo a ustedes escépticos, para que puedan ver que el libro, que realmente proviene de un Dios creador todopoderoso, sin errores, es la palabra de Dios, la Biblia. Aquí continuamos con los días de la creación. Vamos a ver rápidamente Génesis capítulo 1, verso 1 al 31, que son los días de la creación. En el primer día, día 1, Dios creó, en el día 1 vemos que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios creó la luz. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, verso 2 al 5. Aquí todavía no estaban creados las lumbreras, porque eso fue creado en el cuarto día, sino que había una luz, no se sabe de dónde provenía esa luz, pero que hacía que se diferenciaba el día y la noche. Día 2, la creación de las aguas de arriba y las de abajo. Y esto lo encontramos en el verso 6 al verso 8. Se crean los grandes porciones de agua, y las aguas de arriba se cree que eran nubes que cubrían toda la tierra como un efecto invernadero. Es lo que se cree que eran las aguas de arriba. Y posteriormente estas aguas de arriba iban a ser usadas para el diluvio universal. Día 3, la creación de los continentes. Dios hace que de las aguas salgan los continentes. Muy probablemente aquí esté Pangea. Y también se dividen los océanos y Dios crea las plantas. Verso 9 y 13 del capítulo 1 de Génesis. Día 4, la creación del sol, la luna y las estrellas. Ahora sí, Dios crea todo el cosmos, Dios crea todo el firmamento, Dios crea todo el universo, Dios crea todas las estrellas. Y aquí ahora sí tenemos la luz del sol que le da vida a las plantas. Y día 5, la creación de las aves y de toda la vida marina, del verso 20 al verso 23. Y por último, en el sexto día de la creación, Dios creó los animales terrestres, los reptiles terrestres. Dato curioso, aquí también Dios creó a los dinosaurios terrestres y creó como corona de la creación al hombre. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y fue capaz el hombre de también manifestar los atributos comunicables de Dios, teniendo razonamiento, inteligencia, sentimientos y una comunión estrecha entre el primer hombre y la mujer, y una comunión estrecha con su Dios creador. ¿Y qué es lo que tenemos como veredicto de todo lo creado? Génesis capítulo 1, verso 31, cierra diciendo esto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Después de que Dios creó todo, dijo,
todo está bien, todo es perfecto, todo es bueno de gran manera. Para este momento de la creación todavía se cree que Satanás no había caído. ¿Por qué? Porque Dios creó todo y Dios dice, todo es bueno de gran manera. Este es mi gran veredicto universal. Todo es bueno. Y para el séptimo día, ya nos encontramos en el capítulo 2, verso 1 al 3, reposó Dios y santificó la creación. Bueno, hermanos, esto sería todo por esta clase. Nos vamos a quedar al final del capítulo 1 con el séptimo día de la creación y espero verlos la siguiente semana. Dios los bendiga.